¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son las 21:02. En este momento la Dirección de Meteorología nos da una temperatura de 18,8 y dice que va a bajar hasta 15 grados. Mañana supuestamente va a ser un día más fresco que el que tuvimos hoy. Supuestamente la inestabilidad que estaba prevista para mañana corrió para el día viernes, así que aparentemente todo tranqui para mañana, pero un poquito más fresco que hoy. Dicen que, así que bueno, eso es lo que tenemos. Hoy dos temazos, pero realmente que creo que son de nuestra vida diaria, estimados amigos. Obviamente la política y la economía sí nos afectan, pero esto nos afecta como que en forma más directa, mucho más directa. Así que voy a arrancar presentándoles a mis compañeros que están hoy con nosotros. Daniel Ortiz. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. Espectacular. Bueno, el aire que respiramos es una basura. Está muy contaminado por los incendios forestales, la quema de pastizales, y eso afecta sobre todo a los alérgicos y a las personas que están con asma o que tienen un problema respiratorio. ¿Por qué no tenemos índice de eso? El ministerio no se encargó de hacer eso y ahora algunas universidades están tratando la católica. Sí. Sí. Y nuestro compañero Carlos Benítez, con quien solemos disfrutar de algunas discusiones siempre afuera y adentro de este set sobre una resolución que tomó hoy la Sala Constitucional de la Corte, estimados amigos, referida a los chileres, a los autos usados. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y buenas noches para la audiencia. Qué bárbaro la sala penal. Yo quiero empezar a putear desde ahora. Es la sala constitucional. La sala constitucional, sí. Perdón. Es la sala constitucional, pero estos son acciones que se habían presentado hace varios años atrás. En el 2013 creo que se presentaron estas acciones y la Corte resolvió las 5 acciones y creo que faltan más. O sea, lo que había eran medidas cautelares nomás. Medidas cautelares y también hay ya otros fallos anteriores de la Corte. La Corte ya había dictado fallos anteriores haciendo lugar a la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la ley que prohibía la importación de vehículos con más de 10 años de antigüedad. Ya había varios fallos anteriores de la Corte haciendo lugar a la inconstitucionalidad de esa ley. Después me explicás cómo puede ser que se vayan para acá y para acá. Exacto. Porque yo medio que no estoy entendiendo. Sí. ¿Quién está, Pedro? Perdón, 0971-444-200 es nuestro WhatsApp. Queremos saber qué piensan ustedes sobre los chilerés, sí, no, 10 años no, y sobre el tema del aire que respiramos, estimados amigos, y cómo no tenemos ningún aviso oficial. Los índices que se están publicando son de la Universidad Católica, una entidad privada que puede muy bien decirte, no, yo no tengo por qué publicar esto. Y entonces nos quedamos simplemente creyendo que somos nosotros el problema, cuando el problema es en realidad el aire que estamos respirando. Así que queremos la opinión de ustedes vía WhatsApp, por favor. Nuestra compañera Susana Acuña está, estimados amigos, en el Hotel Excelsior con la gente que está trabajando sobre los autos, los chileres, con Rodney González. Susana, estamos contigo, adelante. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y la teleaudiencia. Y justamente el tema del aire que estabas hablando nos está afectando un poco la garganta también. Pero bueno, estamos tratando de llevar adelante. Para los alérgicos, este clima es horrible, te lo puedo decir como testigo principal de eso. Vamos a la información, Enrique, entonces, sí tenemos que hablar justamente de lo que ya estabas adelantando, la importación de vehículos usados. Son vehículos que vienen de origen asiático y que finalmente llegan hasta Chile, específicamente la ciudad de Iquique, y después llegan a nuestro país. Ya el Congreso justamente estaba tratando de evitar la entrada de estos vehículos mayores a 10 años de uso. Finalmente se consiguió una acción de inconstitucionalidad, pero esto finalmente fue derogado por un juez. Para hablar justamente del tema, ya me acompaña Rodney, que es el presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados. Bueno, Rodney, ¿cómo le toma esta noticia que finalmente esto se va a derogar? La verdad que sinceramente en los medios pudimos ver que hablaban de que se va a derogar, pero yo creo que es más una manipulación de los medios y una estrategia
de grupos interesados. ¿Ustedes no tienen una oficial? Parece, tenemos un Se haya problema. negado la inconstitucionalidad de esas empresas, no significa que las que ya la tienen pierdan ese derecho, porque es un derecho adquirido. Entonces yo creo que hay mucho juego de la prensa en desinformar o de los medios en desinformar. Pero oficialmente no se puede hablar de que la gente que ya tiene una inconstitucionalidad ganada pueda perderla. Pareciera que se busca crear una confusión en la gente y creo que no es lo que corresponde. Bueno, Enrique, le voy a poner el sistema de retorno para que puedas hacerle, si te puedes poner por favor, Rodney, el sistema de retorno para que le puedas hacer algunas consultas y puedes mirar a la cámara, por favor. Sí. ¿Qué tal, Rodney? ¿Cómo te va? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. No, una pequeña salvedad en principio nomás, mi querido Rodney. Vos sabés que yo estoy en los medios, yo estoy a favor de que la inconstitucionalidad afecte a toda la ley. No creo que haya eso que vos señalás de una conspiración de medios. Lo que sí hay es un grupo concreto, CADAM, que está trabajando sobre esto, pero la información es la información. Lo cierto y lo concreto es que la Corte, la Sala Constitucional de la Corte denegó este pedido a un grupo de importadores de autos de Chile. ¿Qué vamos a hacer con respecto a esto? Mira, yo creo que es interesante que podamos ver en qué contexto se... No creo que sean las primeras que hayan negado, tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Si nos ponemos a investigar, tal vez nos encontremos con muchas más otras que se hayan negado antes. Hay que ver por qué, en qué, tal vez sea... vamos a ser sinceros, tiene mucho ejercicio, tiene mucho poder, el poder de mando sobre nuestro poder judicial. Seamos bien claros en eso, ¿verdad? Cuando de arriba baja la línea, generalmente salen las inconstitucionalidades o no salen. Hubo un tiempo que no salieron las inconstitucionalidades. Ronnie, ¿quién es arriba en esta descripción que estás haciendo? ¿Quién es arriba? Hablamos del poder de turno, ¿verdad? El presidente, Mario Abdo. Y si no es él, tendría que ser su entorno, creo. ¿Cuál sería Pero el interés? a lo que voy es cuando alguien baja la línea, el poder judicial termina muchas veces actuando en base a eso, ¿verdad? Carlos. No, ¿y cuál sería el interés del Ejecutivo, Ronnie? Carlos Benítez hoy. Sí, no digo que haya un interés del Ejecutivo, pero sí hay grupos de presión, como esto es una guerra comercial, sí existen grupos de presión, mucha presión, grupos poderosos, como lo dijiste vos, está la CADAM detrás, y son grupos de presión poderosos. No, lo que pasa, Ronnie, es que acá yo creo que hay que clarificar bien los tantos, porque si no la opinión pública queda confundida, y creo que hay que tener mucha claridad conceptual sobre esta batalla que se está librando, que en realidad es en defensa del artículo 107 de la Constitución. Es decir, no se tiene que generar, a mi modo de ver, la impresión de que esto es grupo empresarial A contra grupo empresarial B, porque si eso es así, entonces es una batalla que no vale la pena. Lo que vale la pena es defender la Constitución. Y a mi modo de ver, lo que tenemos que dejar en claro entonces es qué grupos de interés están operando y por qué el Poder Ejecutivo, según lo que estamos entendiendo de tu exposición, se allana a lo que dicen estos grupos, ¿verdad? Ya, no, de hecho que yo no sé cómo se podría firmar un acuerdo que vaya directamente, que sea inconstitucional, ¿verdad? O que vaya contra lo que dicta nuestra constitución, ¿verdad? Nos cuesta entender, cómo una ministra pueda ir a negociar un acuerdo automotriz y tener un estudio del impacto social y económico que tenga ese acuerdo en nuestro país, porque no lo tiene. ¿Estás hablando del acuerdo automotriz con Brasil? Te hablo del acuerdo automotriz con Brasil porque todo esto tiene que ver con eso, ¿verdad? Todo esto comienza con del acuerdo automotriz. Entiendo. Inclusive, al parecer, comienza antes, ¿verdad? Hasta en un momento pareciera que comienza ya con
con el acuerdo, con este acuerdo de Itaipú, ¿verdad? Porque Ronnie, en cierto modo también se tocó en un momento de eso, ¿verdad? Estoy así, yo creo que coincido. Ahora, Ronnie, una última cuestión. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de hoy? ¿Qué es lo que van a plantear ustedes? Mira, nosotros estuvimos en una mesa con la ministra, en una reunión con el vicepresidente, la ministra de Industria y Comercio, ¿verdad? Le pedimos que traigan sobre la mesa los números en los cuales nos demuestre cuánto conviene al Paraguay este acuerdo automotriz, que no sea que termine siendo otro acuerdo entreguista, que es lo que estamos, de lo que tenemos miedo, ¿entendés? De que sea otro acuerdo entreguista, seamos sinceros, porque los números realmente no favorecen a Paraguay. Yo no sé por qué Paraguay tiene que ir a ceder nada cuando la balanza comercial está en contra de Paraguay. Nosotros estamos comprando de Brasil 300 millones de autopartes. Hoy ellos, porque le vendemos cerca de 300 millones de dólares de autopartes, quieren imponer medidas. Sin embargo, nosotros estamos comprando más de 500, del Mercosur estamos comprando más de 550 millones de dólares y nosotros no le estamos vendiendo vehículos. Hay muchas herramientas. La ministra tiene muchas herramientas para pelear esas negociaciones sin tener que condicionarnos sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, le pedí a la ministra que traiga los números en los cuales ella pueda demostrar y que traiga con todo su equipo, prometió traer todo su equipo, para demostrar cuáles son los números que convienen al Paraguay. Porque hasta ahora nos habla de las promesas de que vengan las ensambladoras, de que vengan y la presión de Europa, la presión de la Unión Europea, la presión del Mercosur, pero yo no creo que nadie esté obligado a firmar algo que no le conviene. Y en ese sentido creemos que a Paraguay este acuerdo automotriz condicionado no le conviene. Yo creo que Paraguay como un país soberano tiene su derecho. Tenemos un problema. Que no le conviene. Sí. Gracias, Ronnie, muy amable. Yo creo que está claro y lo vamos a clarificar todavía más acá. Ronnie González, de los importadores de Chilere. Y gracias también a Susana por este contacto muy amable. Le pido disculpas a Susana por someterla a respirar este aire que tenemos que respirar ahora en la vía pública. Carlos, escuchaste, o sea, a ver si puedo traducir un poquito lo que escuchamos. La Corte obedece una orden del Poder Ejecutivo que está inspirada o alentada por la necesidad del acuerdo automotriz con Brasil. Bueno, es lo que afirmó el entrevistado y creo que es más o menos una postura tuya. En el sentido, yo averigüé en ese sentido y estuve indagando un poco más y este tema ya viene del año 2007. Sí, por ahí. Cuando el entonces presidente Luis González Macri sacó un decreto y dispuso que no se podían importar vehículos con más de 7 años de antigüedad. Contra ese decreto recurrieron los importadores, presentaron las acciones de inconstitucionalidad y consiguieron todas las acciones de inconstitucionalidad, que ese decreto era categóricamente inconstitucional. Entonces yo creo que el poder económico, o sea, de los importadores de los vehículos nuevos, del CADAM, consiguieron una ley y la se 44. prohibió a través de esa ley la importación de vehículos de más de 10 años de antigüedad. Contra ese artículo primero de la ley recurrieron otra vez varios importadores que consiguieron también varias acciones de inconstitucionalidad. O sea, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo primero. Del artículo primero de la ley 4333. Así mismo es. Eso la gente debe entender bien. Se consiguió la inconstitucionalidad. Varias empresas consiguieron la inconstitucionalidad. Posteriormente, la Corte ya no tocó el tema. Todas las acciones que estaban pendientes de resolución fueron cajoneadas, digamos. ¿Por qué? Estaba mirando los archivos de los medios y encontré que hubo una fuerte campaña a través de los medios contra la Corte por sus fallos
a favor de la inconstitucionalidad de esa ley. Entonces se presume que esa campaña viene también del otro sector de los importadores. Sí, señor, cada uno. Entonces la Corte dijo, bueno, o sea, nosotros al pedo nos vamos a meter en esta guerra y guardemos estas acciones que faltan por resolver. Cajonearon. Ahora, ¿qué hizo la Corte? Dijo, vamos a ir depurando porque, o si no, evidentemente somos morosos. Y sacaron las 5 acciones que fueron firmadas hoy. Ayer debatieron en la plenaria de la Sala Constitucional y sacaron 5 acciones rechazando la inconstitucionalidad planteada. 5 acciones. En las 5 acciones, las ministras Gladys Vareiro y Miriam Peña, que son integrantes originales de la Sala Constitucional, conformaron o analizaron el tema. En uno de los casos integró el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón. En los 4 otros casos integró el camarista Oscar Paiva. Y ahí se integró la Corte. O sea, la sala se integró con los 3 miembros. Y ahí viene lo importante, la postura de la ministra Gladys Vareiro, que ella sí cree que es inconstitucional ese artículo primero. Y su voto, o sea, se compadece con los otros votos anteriores. Ella desde un principio dijo que ese artículo es inconstitucional y que se debería hacer lugar a la acción, con dictamen favorable de la Fiscalía General del Estado, que también sostiene que el artículo primero es inconstitucional. Sin embargo, la doctora Peña dice que ese artículo no es inconstitucional y se adhiere en uno de los casos a ella el presidente de la Corte y en los otros 4 otros casos se le adhiere el camarista Oscar Paiva. Y así termina con el rechazo de la acción promovida. Pero por estos 5. Por estos 5. Ahora, ¿escuchaste lo que dijo Rodney? Dijo, sí, hay una cantidad de otros que ya tienen amparo. Sí, señor, y que ya tienen. A ellos no les afecta. No les afecta. Este caso vino muy, en su momento fue muy sonado. ¿Por qué? Porque se hablaba también del trasfondo económico detrás. O sea, que se preventaban las acciones, que se pagaban para conseguir las acciones de la inconstitucionalidad para obtener, digamos, el aval de la Corte para la importación. Y después también se dijo que la Corte le dio la medida de urgencia solamente a 3 o 4 empresas para que los otros importadores puedan importar a través de esas empresas y a su vez le cobraban una comisión. Una comisión, así mismo. Lo que yo vi al mirar esta tarde todos los antecedentes, a mí lo que me resulta grave es que esto no da una seguridad jurídica, que es lo importante. O sea, nosotros tenemos que saber la posición de la Corte en casos como este. No puede ser que 5 salgan a favor, 3 en contra, otros 2 grupos a favor, ¿verdad? Porque sale a favor o en contra de acuerdo a la integración de las salas. O sea, si yo voy maniobrando y le meto a otro ministro, puede ser que comparta el criterio de la doctora Vareiro. Y estos son temas demasiado importantes que hacen, ¿verdad?, al gobierno, al Estado, y entonces la Corte debería tener una posición y decir definitivamente, señores, esta ley es inconstitucional o esta ley no es inconstitucional. No se puede dar a 5, o sea, no se puede rechazar a 5 y no se puede dar a otros 6. Entonces es importante que la Corte deje sentada una postura. Una preguntita, Carlos, porque después tenemos un vivo. La preguntita es la siguiente. ¿Se puede modificar esto que resolvió ahora Miriam Peña? No, no se puede modificar. Solamente en este caso se puede presentar una aclaratoria, pero la aclaratoria ya no modifica el fondo de la cuestión. Pero después yo quiero plantearte una cuestión allí, porque justo sobre lo que estás planteando. ¿Me permitís un ratito, Daniel? Tenemos que ir ahora con nuestro compañero Sergio Valdés, que está con un evento que realmente es muy
alentador de repente, genera un chiqui de optimismo sobre todo este mar de pesimismo que tenemos. Sergio, estamos contigo, adelante, ¿cómo te va? Sí, Enrique, buenas noches. Y bueno, esta es la imagen realmente de la jornada, el reencuentro de Alfredo Recalde con al que podemos denominar ahora mismo como el ángel guardián de su hijo. Hablamos de Juan Pablo Alonso, aquí en la ciudad de Lambaré. Sabemos la historia de Alfredo, que anteayer tuvo una situación muy preocupante con su hijo. Estaba prácticamente entre la vida y la muerte por la falta de respiración. Estaba con problemas de alergia, llegando a un sanatorio privado. Y bueno, aparece Juan Pablo en escena en medio del tráfico, un tránsito muy complicado para poder llegar. Él empieza a abrir camino, pero lo hace de una manera que muy pocos conocen o que muy pocos están informados, algo que realmente a nivel mundial se utiliza bastante, el de sacar una especie de pañuelo o algo blanco como un trapo, una franela, como en el caso que pasó anteayer, y llamar la atención con las bocinas y con la sirena que se pueda tener de otro vehículo para poder llegar hasta el sanatorio privado. Entonces, estoy justamente con el héroe de la jornada prácticamente. Bueno, Juan Pablo, vos estabas viniendo hasta tu casa, ¿cómo se dio esa situación? Y me estaba dirigiendo a mi casa. En realidad desvié un poco mi camino por querer agarrar la estación de servicio, estaba sin combustible, y quería cargar combustible. Entonces, en el camino España y Casa Rica, no todos conocen, pero Casa Rica, altura de Casa Rica, le encuentro con su vehículo Sorento, un Kia Sorento Sportage, sé lo que era. Lo único que he visto es como todo motoquero está prohibido, ¿verdad? Pero a la derecha siempre adelantando para llegar ya rápido, como el tráfico. Entonces he visto el pañuelo blanco y lo único que hice fue prender ya mi sirena, acercarme junto a la ventana, y no me acuerdo bien, pero dónde fue lo único que le dije. No le salvé ni nada, le dije, o sea, más que dónde y ya. Y entonces me puse enfrente y le hice la señal con la mano que me siga. Entonces me empezó a seguir y yo en contramano abriendo paso en el camino y él atrás mío. Todo lo que se podía. Porque no tan fuerte también, porque no, el tema del tráfico también. Pero ¿vos tenías ya conocimiento de lo que significaba ese pañuelo al sacarlo afuera? En realidad sí, tengo conocimiento sé que es que se lleva a una persona en emergencia, en estado grave, o a una mujer en parto. Ese es lo que tengo conocimiento del pañuelo blanco. Sí o sí que es una emergencia. Después de todos los comentarios que se generaron hoy, con las publicaciones también, con la gente que se estuvo, digamos, hablando, ¿cómo te sentís? Y en realidad muy cansado, pero confortado. Sí, pero muy bien también, porque todos me están agradeciendo, que fue un buen gesto. Yo en realidad hice de corazón, no me fui queriendo esperar algo, más que no le dejé mi nombre, mi dato, nada, solamente me di la vuelta y me fui del lugar, nada más. Le dejé ahí donde tenía que estar y me dirigí a mi casa. Nada más. Te consulto así para que la gente entienda en su casa cómo se dio este momento de reencuentro, porque le salvaste la vida a una persona. Ese abrazo acá cuando se conocieron por primera vez con el papá, ¿cómo fue? Y muy emocionante, en serio. Muy emocionante, por sobre todo, en serio, porque es primera vez que estoy experimentando esto, ¿verdad? Y se siente bien saber que haces el bien y sentirme tanto por tan poco. Y no fue nada en realidad, no fue gasto, no fue nada, fue de corazón y nada más. Y antes de ir a lo que queremos también mostrar cómo se sonaba ese sonido en tu motocicleta que está acá muy cerca nuestro. Brevemente, don Alfredo, ese reencuentro con Juan Pablo fue muy emocionante, ¿no? Sí, realmente bastante emocionante por un lado, y por otro lado más me emociona lo que dice Juan Pablo. Sí. Para él fue nada, y para muchos también puede ser nada darle paso a la gente que está con problemas, pero él dice, para mí no fue nada, pero para mí fue mi hijo. O sea, para mí es mi hijo. O sea, para mí es muchísimo, es todo. Para él nada, para mí todo. O sea, que prenda un poco, es lo que, como te dije antes, no quiero hacerlo viral, no fue mi intención hacerlo viral, ni salir en la tele, ni nada por el estilo, pero si ayuda a la gente, bueno, hagámoslo. Claro, hay que crear conciencia a partir de ahora, ¿no? Que la gente sepa esto. Hagámoslo. Bueno, para ir cerrando ya ese contacto con los protagonistas principales, Juan Pablo va a hacer una demostración de cómo activó su alarma, porque fue eso lo que sonó. Como la alarma tiene, Juan Pablo, varios sonidos, eso alarmó a la gente y te ayudó bastante para abrir paso, ¿no? Sí. Esta es la motocicleta entonces que utilizaste el lunes. Sí. Vamos a escuchar.
Así hay que hacer entonces cuando uno está en una situación de emergencia. O sea, tiene que sacar pañuelo blanco y... Es lindo para que la gente aprenda. No, sí, o sea, yo por ejemplo no sabía. Yo tampoco sabía, por eso. Y es muy poco común también que una persona tenga una sirena en su moto. No sé si es para alarma de que le quieran robar o no sé. Sergio, vos estás al aire. Sergio, con esto volvemos a estudios. Sí. No, te juro que acá los tres que estamos acá en la mesa estamos aprendiendo que esto se hace así, porque yo ni idea no tenía. Pero bueno, siempre hay que tener... Sí, es importante. Es importante. ¿Cuál fue la afección del chico, Sergio? Sergio, ¿vos me estás escuchando? Ya no escucha, parece. Bueno, volvemos en un ratito. ¿Qué le pasó al chico? Un problema respiratorio creo que tuvo, ¿verdad? Parece que también tuvo una alergia. En coincidencia con lo que vamos a hablar, creo que estaba con una alergia y eso le impidió respirar. Y tuvo una crisis respiratoria, según leí yo en los materiales, y le estaban acercando a un servicio de urgencia porque él estaba en un consultorio médico, no en un lugar donde se le pueda ayudar claro, hacer un primer auxilio. Pero bueno, súper bien. Y bueno, ahora ya sabemos entonces cómo es la historia. Con el permiso de ustedes volvemos a nuestro tema de los automóviles. Yo te quiero plantear una cosa, Carlos. Yo sinceramente, yo no te pido que compartas lo que yo voy a decir, te pido que me critiques si necesitas criticarme, pero déjame decirte lo siguiente. Yo creo que Miriam Peña realmente es una mujer que ha causado mucho daño a la justicia paraguaya y nunca falla a favor de la Constitución del Paraguay, siempre falla a favor de intereses particulares. El caso de la enmienda a Cartes, ahora este caso, y fíjate vos, este caso creo que es más ilustrativo que la enmienda, porque la enmienda vos podés decir todavía, bueno, una discusión política, pero con este fallo de la señora Miriam Peña, fíjate lo que ocurre, mi querido Carlos. Hay paraguayos de primera y paraguayos de segunda. Hay paraguayos que pueden importar los vehículos y paraguayos que no pueden importar los vehículos. Esta señora no se detuvo a pensar ni un minuto que su fallo estaba generando una desigualdad, una discriminación, y tampoco se puso a pensar que su fallo plantea un escándalo jurídico con respecto a anteriores fallos de la Corte sobre el mismo tema. Es decir, a esta señora le importa un pepino la seguridad jurídica del Paraguay, le importa un pepino la Constitución. Yo creo que esta señora tiene que ser enjuiciada políticamente mañana. Y tiene que irse a Buen Pastor. Pero no se puede ir sola entonces, porque lo acompañó el presidente de la Corte y Eugenio en uno Jiménez, de los casos. Y en otro de los casos lo acompañó el camarista que integró la Sala Constitucional. No por defenderle a la doctora Peña, pero ella fue también coherente en su postura desde un principio, como la doctora Vareiro. O sea, la doctora Vareiro, ahora, podemos estar o no de acuerdo con el argumento que ella utilizó para rechazar la acción. Yo comparto más también como vos la postura de la doctora Gladys Vareiro, que en su argumento no fue muy largo, pero fue contundente. O sea, se rompe el principio de igualdad, 100% de acuerdo. La doctora Vareiro al hacer lugar. Dice nosotros, aparte, ¿cómo vamos si no hay ningún estudio, ninguna inspección técnica del vehículo, cómo vamos a hablar de que el vehículo es peligroso? 100% de acuerdo. Entonces, y te voy a una cosa más que agregar. Si Eugenio Jiménez firmó, esto también tiene que ser destituido. Eugenio Jiménez, si firmó esto, también tiene que ser destituido, porque encima es presidente de la Corte. Y a mí no me van a venir con que somos amigos ni nada que se les parezca. Fuera, señores. Voy a explicar por qué, Carlos, yo pienso lo que te estoy diciendo. Vos sabés que yo lo que leí es lo que salió en ABC, ¿verdad? No sé si vos mismo lo preparaste ese material. No preparó, la gente del digital creo que preparó. Pero yo quiero contar lo que... y voy a repetir porque ya lo dije 4 veces en el día de hoy. El fallo de Miriam Peña, estimado mío, tiene un grave problema que, si no es explicado, constituye prevaricato, según el manual de preescolar para parvularios iniciales del derecho. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en un fallo judicial, estimado amigo, tiene que haber una relación causal y lógica entre el concepto sostenido
y los hechos por los cuales se dice que se sostiene ese concepto. Tiene que haber estos hechos tienen que ser la causa de este concepto y tiene que haber una construcción lógica coherente entre ambas cosas. ¿Qué dice Miriam Peña? Miriam Peña dice que la antigüedad es la causa de la accidentalidad. Y para sostener este disparate, estimados amigos, no presenta ni un papel higiénico partido por la mitad. No presenta ni una estadística. No presenta ninguna construcción lógica. No presenta ningún dato técnico. Afirma nomás gratuitamente que la antigüedad es causa de la accidentalidad. Que es el argumento de Cadam, pero... Es el argumento de Cadam. Y estos señores se llama prevaricato. Eugenio Jiménez y Miriam Peña y Oscar Paiva. Porque no hay relación causal entre lo que ustedes afirman y los hechos por los que ustedes dicen que lo que afirman es verdad. Eso se llama en el manual de derecho prevaricato y es causal de destitución porque es un delito. Entonces estos tres señores no pueden seguir en la corte ni un minuto más. Pero además agrego aquí lo que dice Carlos. Además, un ministro de la corte está obligado constitucionalmente a pensar en el criterio de igualdad. Es su obligación, no es que es a su discreción. Su obligación es asegurar el principio de igualdad. Y esta señora Miriam Peña no lo hizo. Eso se llama mal desempeño de funciones. Es decir, mañana debe ser destituida esta mujer que ya tenía que haber sido destituida hace muchos años. No tenía que haber sido luego ministra de la Corte. Porque si actúa de buena fe, es absolutamente negligente. Pero yo no creo que actúe de buena fe. Pero yo creo que son también criterios, por eso hay que criticarle a todos, porque por eso es lo que te digo que es importante que la Corte en sí, en estos tipos de casos, deje sentados criterios. Claro. ¿Verdad? Porque vos no podés ir a elegir, yo ya sé, por ejemplo, cuál va a ser tu postura con respecto a Miriam Peña. Entonces no me voy a preguntarte como periodista tu opinión sobre Miriam Peña, porque yo quiero una opinión buena, vamos a suponer, con respecto a Miriam Peña. Es lo mismo que ocurre en el Poder Judicial. Exacto. O sea, yo ya sé cuál es la postura de la doctora Vareiro, entonces yo quiero que integre mi sala si yo presento la acción. La doctora Vareiro dice, para fortalecer un poquito tu postura, dice que el ciudadano como consumidor es el que debe optar, claro, ejerciendo su derecho a elección 100%. Por la mejor oferta del mercado. 100%. Y lo que dice la doctora Peña alega que al rechazar la acción se está preservando la salud pública, pero que no es lo que explayaste. Ni un papelito no presentó. No hay ningún, exacto. No, o sea, mi querido... Y también Daniel, habla de la seguridad ciudadana y de la protección del consumidor. Ahí está la interpretación. Ella interpreta al revés que la doctora Vareiro. Ella dice, yo le estoy protegiendo al consumidor, no. Y la doctora Vareiro le dice, tenemos que hacer lugar a esta acción porque ahí sí le vamos a proteger al consumidor. Señora Miriam Peña, usted le protege a Cadam. Usted no le protege a ningún consumidor, usted le protege a los privilegiados del Paraguay. Señora Miriam Peña, usted es una vergüenza para el Poder Judicial. Nunca fue digna de estar en el Poder Judicial. Usted es la actora intelectual de la doctrina por la cual no se puede despedir a los funcionarios públicos corruptos e incompetentes. Ese solo hecho ya era descalificador. Y ahora esto simplemente confirma que usted no tiene ni un derecho intelectual a estar en la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Es una deshonra para la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Bueno, para calmarte un poquitito, no para calmarte un poquitito, ¿dónde se origina todo esto? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina? En el Congreso. Sí. En donde el que tiene más poder económico siempre consigue la ley que le favorece, señor. Entonces nos remontamos ahí porque ahí vos te vas a operar para sacar una ley a tu medida. Te voy a abonar tu jardín. Sí, señor. ¿Qué partido es el principal impulsor de esto? ¿PQ? Patria Querida. ¿Por qué? Porque el principal aportante de Patria Querida y su presidente, estimado amigo, es el presidente de Cadam.
desde el día 1, se llama Miguel Carrizosa. En consecuencia, en el Congreso del año 2010 o 2011 que se hizo la ley, donde Pachaquería tenía sólida presencia, llevaban adelante esto para defender el interés particular del señor Carrizosa. Que es dueño de Diesa. De Diesa. Así nomás. Bueno, y ahora lo grave otra vez es que la Corte avala esa situación, que es la que debería poner... Una cuestión de procedimiento te quiero preguntar, Carlos. Sí, y yo no puedo pedir, vamos a suponer que yo sea el afectado por este fallo. Yo no puedo pedir una reunión del Pleno y una casación. Y eso tiene que pedir uno, la acción de las resoluciones de cualquiera de las salas, la sala penal, la sala constitucional o la sala civil, no puede ser revisada. La sala más importante sería la constitucional. Sí. Pero la ley orgánica de la Corte dice que ninguna de las salas es más que la otra. Partamos de esa base. O sea, ningún fallo. Si vos obtuviste que confirmaron tu condena en la sala penal, fuiste. No puede ser revisado por la sala constitucional, a no ser que vos, en base a hechos nuevos, plantees una revisión. O sea, que se te haya condenado por homicidio, por ejemplo, y después aparezca el muerto y vos le presentes al muerto. Entonces, ahí se reabre tu caso por una cuestión de revisión. Y yo le presento a Miriam Peña las estadísticas que desmienten su estupidez. Pero yo creo que esto se debe solucionar en el Congreso. Claro, está bien. Ahí se tiene que ir a solucionar, pero también la Corte hubiera puesto, digamos, de parte suya para obligarle al Congreso a modificar esa ley. La Corte, mi querido, en el Congreso no se va a modificar la ley, porque en el Congreso hay dos clases de gente. Gente que recibe financiamiento del narcotráfico, ¿verdad, Freddy de Clesis? Pregunto. Y gente que recibe financiamiento de CADAM. Eso lo dice la Fiscalía. Por primera vez en una acusación, por primera vez. Exactamente, es lo que estoy señalando. Contra Ulises Quintana. También. O sea, es la primera vez que la Fiscalía dice, nosotros tenemos prueba de que se inyectó plata del narcotráfico para una campaña política. No existe precedente en este caso. Bueno, ¿no? Entonces, para que veas nomás, entonces nos quieren hacer creer que no, esto es palabra de Dios. No, esta es palabra de unos sinvergüenza que tienen la ayuda de otra sinvergüenza que no tiene altura moral para seguir en la Corte Suprema. Si tuviéramos nosotros un Congreso mínimamente decente, mañana se está incoando el juicio político de destitución de Miriam Peña y de Eugenio Jiménez. Mañana. Pero lastimosamente eso no va a ocurrir porque nuestro Congreso no es un Congreso decente y no representa al pueblo paraguayo. Porque ahí comienza la elaboración de leyes abiertamente inconstitucionales. Tenemos que leer mensajes y nos vamos, Daniel, un ratito, dame para leer WhatsApp de la gente. Buenas noches, Encarnación, les escribo y ya habrán llenado sus bolsillos. Habrán llenado sus bolsillos. Corte Suprema de Justicia rinde tributo a Óscar González Darn y nombra como camarista. Enrique Mongelón. No, ese otro tema. Pañuelo blanco, ahora me entero, usémoslo. Miriam Peña está gaga. ¿Por qué esperar hasta marzo si tiene dignidad? Esta se tiene que ir, está enferma. Eugenio Jiménez cooptado totalmente. 3 viajes a Europa y Asia. Que se vaya. Prevaricato clavado. El problema de los chilerés es que nadie se hace cargo de nada. Por ejemplo, la mayoría de los vehículos chilerés no tienen repuesto. Y eso favorece a los ladrones a robar y abrir las casas de repuesto usado. Yo voy a discutir eso. Por favor, los chilerés funcionan divinamente. No hay un índice de accidentalidad que pueda mostrar la señora Miriam Peña en aval de su posición ridícula, ni de Eugenio Jiménez. Los dos, Miriam Peña generalmente falla en contra de las mujeres. No veo que tenga que ver el chileré con las mujeres, pero bueno. ¿Qué más? Esta lucha de si BEMUP versus CADAM es de interés de grupos económicos poderosos. La Constitución allanará igualdad de oportunidades a toda la actividad comercial legal. Que el libre mercado se encargue de delinear la opción más beneficiosa para cada persona, pero claro, de esto se trata. Artículo 107. ¿Sabías, verdad, que Michel Agnoli de la CADAM importó vehículos nafteros como Flex? Sí, nosotros hicimos la denuncia en ABC Cardinal, estimado mío, en las 7:30, con los papeles. Le preguntamos al director de aduana. ¿Y saben qué? Se arregló el caso. Ahora ya nos quieren obligar a usar autos brasileños que son basura. Y
Otro más. No, acá me voy a detener en el tema de la base y nos vamos a la pausa rapidísimo. Esto tiene que ver también con el acuerdo automotriz, estimado amigo. CADAM, ¿ustedes se acuerdan del acuerdo del 24 de mayo de Itaipú? Bueno, la traición, bueno. CADAM en connivencia con la industria automotriz brasileña está pidiéndole al gobierno que nosotros aceptemos las condiciones de Brasil de cerrar nuestro mercado a los chilenos. Aunque ustedes no lo crean. Y a mí no me extrañaría lo que dijo Rodney González, que el gobierno le haya llamado a Miriam Peña a decir necesitamos esto para poder cerrar el acuerdo automotriz con los brasileños. Es una vergüenza tener un gobierno de traidores de arriba abajo. Yo no conozco un patriota en el gobierno. ¿Me puede alguien explicar quién es patriota en el gobierno? Levante la mano, por favor. Porque se entregaron a Brasil así, totalmente. Yo creo totalmente esto que dijo Rodney González. Que del Ejecutivo... Del Ejecutivo le llamaron y le dijeron, esto necesitamos para cerrar con los brasileños. Sí, están entregados. Para sacar, sí, pero puede ser, ¿verdad? Pero de todas maneras ya se sabía la postura, o sea, se conoce cuál es la postura de la doctora Peña. Con otros fallos anteriores, o sea, uno ya sabe. Ahora, al asilo de ancianos. En marzo ya se deja la al asilo de ancianos. La gente senil no tiene que estar en la corte, tiene que estar en el asilo. Pausa.